Sí, también se logra PPTs. Clase porque la clase es bastante amplia. La idea es que tomen en cuenta lo más importante y de lo que se vaya resaltando también en esta exposición o charla, ¿ya? Entonces, manifestaciones cutáneas en realidad es un tema bastante amplio. Es importante que lo hablemos porque en realidad la piel no es un órgano que funcione de forma aislada, sino que es un sistema que se comunica con el ambiente interno y externo. Además, también la piel es una ventana donde el paciente va a reflejar cambios acerca de otras enfermedades que pudiera tener. Ahora, es importante que tengan en cuenta que el conocimiento de las manifestaciones cutáneas muchas veces puede ser incluso la única expresión clínica de una enfermedad. Por lo tanto, esto nos puede ayudar a hacer incluso un diagnóstico precoz, ¿ya? Entonces, ¿y esto por qué es importante o por qué hay enfermedades que se expresan en la piel? Es que eso se debe en realidad al doble origen embriológico de la piel, ya que esta tiene una deriva más bien del ectomesodermo. Entonces, esto hace que se relacione con órganos y sistemas. Por lo tanto, eso nos va a ayudar también a que las podamos identificar ciertas enfermedades que se manifiesten en la piel. Ahora, la fácil accesibilidad también de la piel facilita que se hagan ciertos estudios y nos puedan ayudar a definir ciertas enfermedades o incluso son parte o son marcadores o son criterios que se incluyen para hacer diagnóstico de alguna enfermedad. Entonces, ¿esto a qué me refiero? Más que todo a los estudios de las biopsias que muchas veces nosotros realizamos como un complemento para un diagnóstico. Entonces, a eso se refiere. Vamos a ver entonces dentro de las manifestaciones cutáneas de las enfermedades sistémicas, pero de las más frecuentes, en este caso ya de enfermedades reumatológicas, suprarrenales, gastrointestinales o enfermedades del sistema nervioso y endocrino. Entonces, es importante de las anteriores diapositivas que tengan en cuenta cuál es el origen embriológico de la piel, porque de estas es que se derivan muchas veces otras enfermedades o se reflejan en ella, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta. Dentro de las manifestaciones cutáneas asociadas a las enfermedades digestivas, esa también es muy importante. Vamos a hablar acerca de aquellas que están asociadas a hemorragias digestivas. Una de ellas es el pseudosantoma elástico. Este es un trastorno que no es muy frecuente, es hereditario y tiene una alteración del tejido elástico por calcificación progresiva y también elastorexis, pero de esta afectación cutánea en la que hay o se fragmentan las fibras elásticas de la dermis reticular también puede afectar a la retina y a los vasos sanguíneos. Se menciona en la literatura que esto puede iniciar entre los 20 y 30 años, perdón, acá, entonces entre los 20 y 30 años, y clínicamente lo que nosotros vamos a observar muchas veces es como una placa amarilla o un poco hasta normocrómica, muchas veces de una superficie similar a un empedrado o a una piel de gallina. Pero esto lo vamos a poder observar nosotros en zonas de pliegues, es decir, en cuello, pliegue axilar, pliegue inguinal o periumbilical. A nivel ocular, también van a observar que se pueden encontrar estrías angioides de la retina. Ahora, muchas veces o en algunos pacientes o casos se puede ver que debido a que hay una alteración de las fibras elásticas de los vasos de mediano calibre, puede haber una isquemia coronaria o ACV o hipertensión severa. ¿Ya? Entonces, en la imagen ustedes ven, de repente logra ver un poquito que hay una placa media hiperpigmentada, ¿no? Que más que todo tiene un patrón similar a un empedrado. Pero en esta zona ya la podemos ver un poquito más a detalle, ¿no? Ahí se ve más que todo con un patrón en empedrado. Acá vamos a ver las lesiones más que todos en las áreas de los pliegues, pliegue axilar, también a nivel de la fosa poplitea, ¿ya? Entonces, la segunda en la que vamos a tratar nosotros asociados a hemorragias digestivas, en este caso vamos a hablar acerca de la telangiectasia hemorrágica hereditaria. Este es un trastorno autosómico dominante en la que se caracteriza porque hay una displasia vascular multisistémica. Se produce también en los capilares ectásicos, mucocutáneos y viscerales. Puede manifestarse también en la adolescencia con lesiones a nivel de la mucosa, como pueden ver en las imágenes, pero también en la nariz y en la boca. Por lo general, estos pacientes van a
van a referir que hay una epistasis que es referida, ¿no? Ahora, las telangiectasias muchas veces, más o menos en la tercera década de vida, se pueden extender hacia la cara, hacia la punta de los dedos, como por ejemplo en la imagen que nosotros vemos ahora, pero también pueden tener otras localizaciones, ¿no? Pero esto es lo más frecuente, ¿ya? Vamos a hablar acerca ahora de las asociadas a pólipos, a poliposis, y en este caso vamos a hablar acerca del síndrome de Garner. Este es un síndrome autosómico dominante. Vamos a encontrar ya más que todo pólipos adenomatosos colorectales que pueden malignizarse también. También pueden asociarse, en este caso, a una expresión a nivel cutánea, y es que se pueden observar que hay tumores benignos cutáneos, como por ejemplo los quistes epidermoides o los fibromas subcutáneos o lipomas, o también se pueden observar osteomas, ¿no? Como en la imagen que nosotros vemos. Pero en esta parte de acá ya vamos a ver que hay fibromas subcutáneos que se pueden ver más que todo en la mejilla. Entonces, vamos a pasar a otra, en este caso el síndrome de Peutz-Jeghers, vamos a ver que es un síndrome autosómico dominante, y los pólipos más que todo se localizan a nivel gastrointestinal, son amartosos, son por malformación del tejido conjuntivo, y en este caso pueden poseer también una neoplasia o una degeneración a una neoplasia, ¿no? Pero en este caso más que todo están asociados a problemas mecánicos, como por ejemplo oclusión o torsión, ¿no? Las lesiones mucocutáneas asociadas son las máculas pigmentadas, como un léntigo más que todo pigmentado, ¿no? Marrones o azuladas muchas veces en los labios, pero como también vamos a verlo en la mucosa oral y también en la punta de los dedos, como los que vemos acá, ¿no? Como estas máculas tienen una apariencia incluso media melanocítica, ¿no? Pero son máculas pigmentadas o hiperpigmentadas lentiginosas. Ahora nuevamente vamos a ver otra de las asociadas. Ya. Vamos a pasar a hablar entonces acerca de las manifestaciones cutáneas, pero asociadas a la mala absorción. Vamos a tratar esta que es bastante importante que ustedes la tengan en cuenta al momento de repente de ser evaluados, y es que muchas veces pasa desapercibida o pasa como un eczema. Entonces, vamos a hablar acerca de la dermatitis herpetiforme. Esta es una manifestación cutánea de la enfermedad celíaca. Clínicamente nosotros lo que vamos a observar es que pueden haber pápulas y vesículas eritematosas que confluyen muchas veces en las superficies extensoras de los antebrazos, de los codos, rodillas o glúteos. Entonces, eso es lo que vamos a ir observando. Ahora, histológicamente lo que se va a observar es de que hay una ampolla a nivel de la membrana basal. Eso es importante también que lo tengan en cuenta porque también va a tener neutrófilos, pero intrapapilares. Y en la inmunofluorescencia van a ver que hay depósitos de IgA. Entonces, no se olviden de esta patología. Entonces, a ver. Nuevamente acá vemos un poquito ya más a detalle esas pápulas, ¿no? Eritematosas agrupadas, y muchas veces también puede haber prurito, ¿no? Entonces lo característico es que para hacer el diagnóstico de estas lesiones, nunca se olviden pápulas, vesículas eritematosas que están agrupadas sobre todo en superficies extensoras de los antebrazos, rodillas, o sea, zonas de presión, ¿ya? Y cuando se haga una biopsia, puede hacerse una biopsia punch, a nivel de las lesiones, la ampolla que se observa está en la membrana basal. Como la que vemos acá en esta imagen, ya vemos lesiones vesículas a nivel de los codos o superficies de extensión, y en la biopsia, como les comentaba, vemos una ampolla subepidérmica con neutrófilos en su interior. ¿Ya? Ahora vamos a hablar acerca de las enfermedades, otras enfermedades asociadas, en este caso asociadas a la enfermedad inflamatoria intestinal, como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. Respecto a esto, lo que tenemos que tener en cuenta es que respecto a las manifestaciones cutáneas, vamos a encontrar manifestaciones específicas y manifestaciones inespecíficas o reactivas.
Las manifestaciones específicas, sobre todo, se denominan así porque histológicamente va a haber una presencia de granulomas que son idénticos encontrados en el intestino. Son más frecuentes en la enfermedad de Crohn, pudiendo encontrarse sobre todo en áreas periorificiales, en este caso los granulomas a nivel de las fístulas o a distancia. A diferencia de esto, las manifestaciones inespecíficas o reactivas, el curso suele más que todo coincidir con una exacerbación de la enfermedad. Suele coincidir con una exacerbación de la enfermedad digestiva. Entonces, cuando veamos nosotros las lesiones, podemos encontrar varias lesiones, pero ahora vamos a tratar de las principales. Por ejemplo, vamos a hablar acerca del eritema nodoso, del pioderma gangrenoso, el síndrome de Sweet y lesiones aptosas orales, ¿ya? Respecto al eritema nodoso, vamos a ver nosotros que esta es una enfermedad bastante autolimitada y coincide también con la actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal y también mejora con el tratamiento de la causa subyacente. Entonces, clínicamente, ¿qué es lo que vamos a observar? Vamos a ver que hay nódulos subcutáneos que son dolorosos, bastante eritematosos, en algunos pacientes son púrpuras, pueden medir de 1 a 5 centímetros, y por lo general van a ser observadas más en pacientes del sexo femenino que a diferencia del sexo masculino, ¿no? Y se localizan en la región anterior de las piernas. Ahora, el tratamiento, como les comentaba, es la causa subyacente. Nosotros no pensamos en que podría haber una enfermedad de Crohn, porque acuérdense que todo es según el contexto de la paciente, según la historia clínica, los antecedentes, entre otros. Entonces, el tratamiento de esto, además de la causa, incluye también que la paciente eleve las piernas, use medias de compresión, podría usar, por ejemplo, analgésicos o medicamentos antiinflamatorios, le puede ir a la paciente muy bien. Pero si, por ejemplo, vemos una paciente que tiene esta enfermedad que es recurrente o de repente no mejora, entonces sí hay que evaluar también ciertas causas que sean infecciosas. Por eso les comentaba que depende mucho de lo que veamos en la paciente, ¿no? Ahora, el pioderma gangrenoso en este caso ocurre del 1 al 5% de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal van a desarrollar este pioderma gangrenoso y a su vez esta, o sea, la enfermedad inflamatoria intestinal es la causa más frecuente del pioderma gangrenoso, siendo responsable incluso del 15 al 25% de los casos. Clínicamente, ¿qué es lo que vamos a observar? Vamos a ver que hay estas lesiones como la que vemos en la imagen, tipo ulceraciones intensamente dolorosas que crecen bastante rápido y se localizan sobre todo en miembros inferiores que tienen un borde, como ustedes observan, socavados, de color violáceo y que a la presión incluso va a haber una secreción purulenta. Suele asociarse también a la colitis ulcerativa y de muy rara vez se puede asociar a la enfermedad de Crohn, ¿no? Ahora, acá también vamos a ver este fenómeno, que es el fenómeno de Patergia, es decir, que la lesión surge en los sitios de trauma, ¿no? Y sigue también un curso que es bastante impredecible, ¿ya? Histológicamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Que esta va a tener un cultivo que es estéril, va a haber también una infiltración bastante difusa de los neutrófilos, dando también una dermolisis, ¿no? El tratamiento, nuevamente, la causa subyacente. Lo importante de esto es que sepan que es una úlcera ensacabocado, que tiene unos bordes necróticos, que avanza bastante rápido muchas veces, ¿no? Y que se caracteriza porque presenta el fenómeno de patergia, como la que vemos acá, por ejemplo, ¿no? Esta es una lesión ya bastante amplia, ¿no? Una lesión ulcerada con unos bordes bastante necróticos. Ahora, el síndrome de Sweet, vamos a hablar acerca de esta, que en realidad es bastante amplio. Esta es también denominada como la dermatosis aguda neutrófila y febril. Esta muchas veces puede tener un inicio bastante agudo, con fiebre, compromiso del estado general del paciente, con leucocitosis, con neutrofilia, incluso en sangre periférica. Ahora, lo que vamos a ver nosotros en las lesiones o
cutáneas en los pacientes, vamos a ver estas pápulas y estas placas que son bastante eritematosas, edematosas, incluso con un aspecto en algunos pacientes vesiculares en la superficie que son dolorosas y pueden predominar incluso en la mitad superior del cuerpo. Puede verse también muchas veces asociada a enfermedades respiratorias, fármacos, neoplasias, sobre todo las mieloides agudas y crónicas. Entonces, como yo les comentaba anteriormente, como vemos en la imagen, podemos ver nosotros que el paciente puede presentar lesiones pápulo-escamosas en algunos casos, pero siempre son dolorosas, ¿no? A la palpación. Y sobre todo pueden presentarse en las extremidades, ¿no? Y muchas veces también se correlaciona con la actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Y muchas veces hay que tenerlo en cuenta porque puede perecer al diagnóstico como tal. Entonces, es importante que ante la sospecha de esta enfermedad hagamos una biopsia en la cual nosotros vamos a evaluar que hay un infiltrado neutrófilo presente en la histología, ¿no? El tratamiento, si nosotros identificamos la enfermedad, estas manifestaciones en la piel también van a mejorar con corticoides tópicos o sistémicos de alta potencia, ¿no? Por ejemplo, acá vemos nuevamente estas placas bastante ovales, eritematosas, ¿no? El centro está de otro color, medio violáceo incluso, ¿no? Sobre todo en extremidades. En este caso vemos a un paciente que tiene un compromiso más amplio, ¿no? Este paciente ya presenta estas placas, pero si ustedes se dan cuenta, en el centro o incluso en la periferia tiene lesiones tipo vesículas, ¿no? Todo el compromiso es de la parte superior. Ahora, en el caso de las lesiones o las aftas orales, estas están asociadas también con la actividad de la enfermedad y esto surge más que todo debido a que hay una inflamación y una ulceración y se correlaciona también con la actividad de la enfermedad. Vamos a ver también que pueden estar incluyendo también lesiones como periodontitis o piostomastitis vegetante, ¿no? Y el tratamiento requiere también la identificación de la enfermedad. También se pueden usar corticoides tópicos intralesionales, ¿no? O sea, en la lesión colocarlas para que también el paciente pueda tener mejor calidad de vida, ¿no? Respecto a las manifestaciones cutáneas asociadas a enfermedades endocrinológicas, vamos a hablar de las más frecuentes. Respecto a las manifestaciones en la diabetes mellitus, en realidad son varias. Vamos a hablar de la dermopatía diabética. Puede estar presente en el 50% de los pacientes y lo que se van a observar son estas placas atróficas de un color rojizo, parduzco, de bordes irregulares y muchas veces son asintomáticos y se localizan en la región pretibial. Muchas veces se pueden confundir con los léntigos. El tema es de que muchas veces estas cuando curan o cuando van evolucionando pueden dejar un centro un poquito más atrófico. Si ustedes identifican en la imagen, el centro es más atrófico. La causa también es una microangiopatía. No existe un tratamiento que como tal que elimine estas lesiones. Pueden curar por sí solo, pero van a dejar estas cicatrices atróficas o deprimidas y sobre todo hiperpigmentadas, ¿no? Que cosméticamente muchas veces al paciente es lo que no le agrada, ¿no? O por lo que más que todo acude a una consulta o el endocrinólogo lo manda a la evaluación por dermatología para evaluar ese tipo de manchas, ¿no? Ahora, tampoco es que exista la asociación de la aparición de estas lesiones con el control de la glicemia. Otra muy importante que tienen que tener en cuenta es esta de aquí, que es la necrobiosis lipoidea. Esta muchas veces en los médicos lo confunden de repente con una celulitis y muchas veces inician un tratamiento antibiótico, pero se trata en realidad de placas que son bien circunscritas, atróficas, y aquí la observación es de que estas son de localización pretibial y son bilaterales. Una celulitis no es bilateral. Entonces, el centro es siempre de este cordón pardo, amarillento, deprimido, y muchas veces eso es lo que hace que confunda al médico y piense que es una celulitis. En este caso se permiten ver también los vasos subyacentes y el borde está activo, irregular, eritematoso, y lo que también confunde porque parece una celulitis o tiene ese aspecto, ¿no?
Entonces, acá la diferencia es que la localización es pretibial y es bilateral en el contexto de un paciente que tiene diabetes mellitus, ¿no? O que de repente incluso ha recibido tratamiento por una celulitis y no mejora, ¿no? Entonces, en este caso, los pacientes con estas lesiones son pacientes diabéticos, la etiología no se conoce, pero también hay una asociación con la microangiopatía diabética. El tratamiento muchas veces puede ir muy bien con corticoides tópicos intralesionales, pero corticoides tópicos de alta potencia pueden mejorar este tipo de lesiones. Pueden reducir bastante la inflamación de las lesiones, pero hay que tener cuidado y no extendernos en el tratamiento de corticoides porque ya saben que estos tienen muchos efectos adversos como entropia cutánea, ¿no? Aparte que al adelgazar la piel, de repente el paciente se golpea y puede tener una lesión y sí es una lesión que se podría infectar en el tiempo si es que el paciente no se cuida, ¿no? Pero ya saben que esta no tiene una causa infecciosa. Como en esta imagen vemos una gran placa, más eritematosa, con un centro medio ulcerado aparentemente o con secreción, tiene estas costras amarillentas, unos bordes más definidos que se ven en la región pretibial. Otra de las bastante frecuente que nosotros vamos a observar en los pacientes es la catosis nigricans. En este caso vamos a observarlo en los pacientes y clínicamente se va a manifestar como un engrosamiento aterciopelado y una hiperpigmentación de la piel, habitualmente en los pliegues. Es frecuente que veamos esto en pacientes que tienen resistencia a la insulina, pero también se asocia a la obesidad como parte del síndrome metabólico, ¿no? Y hay muchos pacientes, hay muchos casos en los que luego de una reducción de peso puede incluso mejorar bastante esta pigmentación, pero no desaparecer, pero sí puede mejorar un montón, ¿no? Porque los pacientes, sobre todo, cuando vienen a la consulta, sobre todo vienen por el tema estético, por el color, desean usar despigmentantes, láser, pero no es algo que vaya a mejorar por eso. Hay que recordar que en niveles normales la insulina se une a receptores clásicos y produce sus efectos sobre el metabolismo de la glucosa. Pero a niveles elevados, es decir, cuando hay una hiperinsulinemia, se presenta mayor afinidad con los receptores insulinosímiles del factor de crecimiento. Y esto ejerce un efecto sobre la proliferación celular. Hay que recordar que los fibroblastos y los queratinocitos justamente expresan esos receptores de insulina tipo IGF-1, ¿no? Entonces, de ahí viene el tema de la pigmentación. Entonces, el control de la glucosa, el control de la obesidad, muchas veces puede ayudar a que esto se atenúe un poco más, ¿no? Respecto ahora a las manifestaciones cutáneas con el hiperandrogenismo, podemos hablar más que todo. En este caso vamos a observar que el exceso de andrógenos va a causar ciertas manifestaciones en la piel, ¿no? En este caso vamos a ver que hay, recordemos que el ovario poliquístico o ese síndrome se caracteriza porque hay hiperandrogenismo, anovulación crónica, en ausencia también de una enfermedad hipofisiaria o suprarrenal. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, cuando hagamos nosotros un estudio de un paciente, no es de que todo ovario o todo paciente que tiene quistes en el ovario ya lo vamos a poner una etiqueta de que tiene ovario poliquístico, no. Ovario poliquístico engloba mucho más que eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver a nivel de piel o a nivel de las manifestaciones cutáneas? Vamos a ver que es un paciente que puede presentar hirsutismo, acné, alopecia androgénica, acantosis, piel grasa. Es decir, van a haber varias cosas, ¿no? Signos que nos sugieren de que podría haber algún trastorno hormonal asociado. Por ejemplo, en el caso de estas imágenes vamos a tener una alopecia androgénica. En la primera imagen vamos a ver que hay una disminución de la densidad capilar. También vamos a observar, perdón, de que hay un adelgazamiento a nivel del folículo, pero no hay un retroceso de la línea de implantación. O sea, vamos a notar acá que la línea de implantación permanece normal, se mantiene, pero a nivel de esta parte vamos a encontrar que hay una disminución de la densidad capilar. También vamos a ver que hay hirsutismo, acné, que puede muchas veces predominar en la región mandibular,
podemos ver comedones, pápulas eritematosas e incluso pústulas, y también un aumento del vello a nivel de las zonas donde no debería haber cuando se trata de una paciente del sexo femenino, y la Cantor nigricans, de la que ya habíamos comentado también anteriormente, ¿no? Esto ya ustedes lo van a ir revisando. Cuando hablemos de otro de los trastornos, también nos referimos al hipertiroidismo, que es bastante frecuente, y vamos a observar que para hacer el diagnóstico de hipertiroidismo vamos a necesitar siempre la TSH sérica y la T4 libre. Entonces, respecto a la fisiopatología, vamos a ver nosotros que las hormonas tiroideas muchas veces potencian los receptores adrenérgicos alfa y beta en múltiples de los tejidos. En este caso se va a manifestar con taquicardia, aumento del gasto cardíaco, hiperhidrosis, piel cálida, aumento de la temperatura corporal, entre otras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver a nivel cutáneo? La piel puede estar más cálida, más húmeda, más suave, puede haber eritema palmar, puede haber hiperhidrosis, es bastante frecuente. Entonces, cuando viene a la consulta un paciente de repente y tiene hiperhidrosis, hay que descartar que sea primaria o secundaria. ¿Secundaria qué? A un hipertiroidismo, por ejemplo, ¿no? Si es primaria, no tiene una causa orgánica, ¿no? Como tal, o sea, por otra enfermedad. Entonces, pero si el paciente tiene hiperhidrosis y encontramos que tiene valores alterados dentro del perfil tiroideo, entonces nuevamente tenemos que hacer que el paciente sea tratado y que se mejore o que se busque un equilibrio, se controle el tratamiento de la tiroides, porque si no la hiperhidrosis también puede continuar, ¿no? También puede haber un adelgazamiento del cabello, también puede haber onicolisis, puede haber mixedema pretibial, acropaquia también, prurito. Muchas veces los pacientes, sobre todo adulto mayor, también puede venir por un prurito crónico, es decir, mayor de 6 meses. Tiene mucho prurito y también ahí tenemos que investigar por qué podría ser. Esta también podría ser una causa que es bastante frecuente encontrar en los pacientes, ¿no? Entonces acá vemos un cambio de color a nivel de las palmas de las manos, vemos también que hay una alopecia, vemos también que hay una disminución de la densidad capilar, ¿no? También puede estar asociado al vitiligo, o sea, paciente que tiene vitiligo, nosotros siempre dentro de la investigación tenemos varias causas. Una de ellas puede ser alteración de la tiroides, también tenemos que buscar si el paciente tiene anemia, déficit de vitaminas, ver cómo está la ferritina, entre otras, ¿no? El mixedema pretibial o la dermopatía diabética ocurre en el 4% de los pacientes que tienen enfermedad de Graves y se localiza en la tibia, en la región anterior, pero también en el dorso del pie. Clínicamente, ¿qué es lo que vamos a observar? Vamos a ver como en la imagen pápulas o nódulos que son de color rosa o púrpura, ¿no? Que son bien delimitados, que se superponen a un engrosamiento e induración, pero no deja fovea. El tratamiento puede ser también corticoides intralesionales. Ahora, dentro de las manifestaciones cutáneas del hipotiroidismo, en este caso hay que recordar que se debe a una deficiencia del yodo y la tiroiditis linfocítica crónica o la tiroiditis de Hashimoto. Hay que evaluar también exámenes de laboratorio en los pacientes. Estos tienen un nivel elevado de la TSH con un nivel normal de la Vamos a ver entonces que el diagnóstico de la tiroiditis de Hashimoto muchas veces va a requerir de los anticuerpos antitiroideos. Respecto a las manifestaciones cutáneas del hipotiroidismo, vamos a ver que estos pacientes muchas veces acuden a la consulta, sobre todo porque tienen piel seca, fría, ¿no? Puede haber también mixedema, macroglosia. Puede también haber en ciertos grupos de pacientes pérdida del tercio lateral a nivel de las cejas, que no es muy frecuente, pero es algo que se puede ver, ¿ya? También puede haber cabello grueso y también quebradizo. Como en esta imagen, por ejemplo, vemos una comparación de ambas palmas, también vemos que hay una cerosis en la imagen que vemos al lado. Respecto a las manifestaciones cutáneas asociadas a enfermedades del sistema nervioso,
Esta sí es importante que la tengan en cuenta. La neurofibromatosis tipo 1 tiene un origen genético, autosómico dominante, y se caracteriza porque van a presentar los pacientes manchas café con leche que son desde el nacimiento, pero también pueden tener unas pseudoefélides axilares e inguinales. A esto se denomina síndrome de Crohn y neurofibromas que sobre todo pueden presentarse al final de la infancia. Pero a nivel del sistema nervioso central, estos van a desarrollar sobre todo tumores y son típicos también los nódulos de Lisch en el iris, que pueden presentarse en pacientes que son mayores de 6 años, ¿no? El 20% puede cursar con alguna complicación, por ejemplo, neurofibromas, pseudoartrosis, escoliosis, y el 15% puede desarrollar tumores viscerales o también endocrinos, ¿no? Como los que vamos viendo acá nosotros. Entonces, estos pacientes tienen estas lesiones o estas pseudoefélides axilares, que es el signo de Crohn. Ahora, respecto a la esclerosis tuberosa, vamos a ver que es un síndrome neurocutáneo con herencia autosómica dominante, se expresa sobre todo en los pacientes que tienen 5 años y vamos a encontrar que tienen estas lesiones como las que vemos en la imagen, en esos angiofibromas faciales, sobre todo del 70-80%, pero en otros pacientes pueden presentar una placa fibrosa en la frente, máculas hipomelanóticas, lanceoladas. Miren, observen estos porcentajes, es importante. La placa en Zapa también. Vamos a ver también que pueden presentar fibromas periunguales o tumor de Cohen. También pueden presentar manchas café con leche. Entonces, nunca se olviden de las manifestaciones clínicas o cutáneas de la esclerosis tuberosa. Es importante que esto sí lo tengan en cuenta. ¿Ya? Vamos viendo entonces esos tumores, la placa en Zapa, esta mancha también masa melanótica. Y del síndrome de Struck-Weber es importante que lo tengan en cuenta porque es el tercer síndrome neurocutáneo más común. Este va a tener manifestaciones neurológicas como convulsiones atónicas y tónicas mioclónicas, y las lesiones se caracterizan porque son unos angiomas que afectan a la cara, pero también a la coroides y a la leptomeninges. Ahora, respecto a las lesiones o manifestaciones cutáneas, es que la lesión es una malformación vascular que consiste en capilares que son dilatados, delimitados sobre todo a nivel de la dermis. Con los años, esta mancha en vino porto o nevus flammeus va a aumentar en la dilatación en las paredes de los vasos y aparecen dilataciones exofíticas que son similares a las moras, pero en una etapa adulta. Entonces pueden haber esas dilataciones exofíticas, ¿ya? La localización siempre va a ser a nivel del nervio trigémino. Entonces nunca se olviden, síndrome de Struck-Weber, localización a nivel del nervio trigémino, ¿ok? Como la que vemos nosotros acá, vemos la distribución de la mancha en vino porto o el nevus flammeus a nivel del quinto 1, quinto 2 y quinto 3, como en la imagen inferior, a nivel ya mandibular, ¿no? Acá vemos ya la dilatación, cómo fue avanzando. A nivel ya hablando de las enfermedades reumatológicas, vamos a hablar acerca de la dermatomiositis. Esta también es bastante amplia. Tenemos que tener en cuenta que respecto a las dermatomiositis, en realidad esta es una entidad que es infrecuente, que se incluye dentro de las miopatías inflamatorias idiopáticas. Para el diagnóstico muchas veces se incluye la debilidad muscular proximal, elevación sérica de las enzimas musculares, un electromiograma con un patrón miopático y una biopsia muscular patológica, además de las lesiones características. Entonces, nosotros, ¿qué lesiones? Vamos a encontrar que hay lesiones que son patognomónicas, que son las pápulas de Gottrom, el signo de Gottrom, indicativas como la poiquilodermia, calcinosis, características como síndrome del Chalt, el signo del Chalte, la angiectasias, entre otros, como prurito también. Va a haber edema facial, eritrodermia, alopecia y vasculitis y paniculitis. Entonces vamos a ir viendo algunas de las más frecuentes que podrían venir. Por ejemplo, vamos a ver las pápulas de Gottrom.
es característico en esos pacientes. Vamos a ver también el eritema en heliotropo, es decir, el eritema a nivel del párpado superior y párpado inferior, ¿ya? Vamos a ver también en los pacientes que pueden presentar el signo del chal, como el que vemos en la imagen, que afecta sobre todo la región del tórax posterior, así como un chal tal cual como cubriendo la parte superior del tórax. Vemos una gran placa eritematosa. Ahora, también vamos a ver en los pacientes el signo de la cartuchera, que es una gran placa eritematosa a nivel de la región lateral de los muslos. Es a nivel de la funda de los bolsillos, del pantalón. ¿Ya? Eso le llaman signo de la cartuchera. La otra son las pápulas de Gottron a nivel del dorso de las manos. ¿Ya? Entonces, esos son los signos más importantes que se pueden ver en la dermatomiositis. Eso sí lo tienen que tener en cuenta. Lo otro son las manifestaciones a nivel de cutáneas cuando hablamos de lupus eritematoso sistémico. Sabemos que el lupus es una enfermedad inflamatoria del tejido conectivo con una variedad de presentaciones clínicas en la que va a haber una producción de autoanticuerpos contra los constituyentes celulares. Respecto a las lesiones cutáneas, estas pueden ir desde lesiones que son benignas o autolimitadas hasta erupciones bastante severas que pueden dejar incluso secuelas o pueden ser fatales. Entonces, vamos a ir viendo a estas manifestaciones. Estas pueden ser inespecíficas, es decir, aquellas que no tienen un patrón o una característica histológica de lupus, pero te aportan pistas respecto al diagnóstico siempre dentro del contexto del paciente y manifestaciones que son específicas, ¿no? Que abarcan ya los subtipos de lupus eritematoso, ¿no? Que son las que vamos a ir viendo acá, como el lupus cutáneo crónico, el subagudo y el agudo, ¿no? Entonces, lo importante de este cuadro es que puedan observar que los pacientes que presentan, en este caso el lupus eritematoso cutáneo agudo, pueden presentar un eritema en la región malar, que es decir, lesiones más localizadas, puede haber fotosensibilidad y en cierto grupo de pacientes puede ser generalizado, pero aquellos que tengan un patrón ya, un lupus cutáneo subagudo, pueden tener lesiones en algunos casos anulares o algunos pueden presentar lesiones pápulo-escamosas. Los que van a la cronicidad podemos encontrar en este caso ya el lupus discoide, entre otros, ¿no? El túmidos, por ejemplo, ¿no? Y vamos a ir viendo algunas de ellas porque en realidad todo esto es bastante amplio. Cuando hablamos ya de las manifestaciones inespecíficas, son muchas en realidad. Cambios a nivel de la lámina unguial, cambios a nivel de la mucosa, cambios pigmentarios. También puede haber, por ejemplo, el fenómeno de Raynaud, podemos ver vasculitis o una urticaria vasculitis. Incluso al momento de la biopsia también esto puede marcar mucho, ¿no? Al momento de hacer el diagnóstico mediante una biopsia. Entonces, de acuerdo a la clasificación, vamos a ver que el lupus eritematoso cutáneo agudo va a ser clasificado de acuerdo a la localización, es decir, podemos tener lesiones solamente localizadas, como la erupción malar o en alas de mariposa, como ustedes ya lo conocen, o puede ser también generalizado, ¿no? Pero respecto a esto ya hablamos de un paciente que tiene mucho más lesiones y cuando hablamos de un paciente que tiene un lupus eritematoso cutáneo subagudo, puede tener lesiones anulares, o sea, de configuración anular, puede tener lesiones papuloescamosas o puede tener patrones mixtos, o sea, de ambas. Vamos a ir viendo entonces aquí algunas de ellas. Por ejemplo, el lupus cutáneo, eritematoso cutáneo agudo, en este caso la localizada o este patrón localizado va a referirse a esta erupción a nivel de la región malar con eritema o edema, incluso a nivel nasal, que se presenta y respeta los pliegues nasolabiales, como vemos en la imagen. Ahora, esta puede ser inducida por la radiación ultravioleta, puede tener una duración también bastante variable y presenta recurrencias. Entonces, ante una exposición solar intensa, muchas veces la superficie de la piel puede presentar en algunos pacientes necrosis. Entonces, pero a esto se le llama lupus con ampollas.
Ahora, hay fototipos que pueden de repente presentar más hiperpigmentación, como los fototipos altos o hipopigmentación, incluso después de que bajó la inflamación de las lesiones, ¿no? También se asocia esto con anticuerpos RO positivos y la fotosensibilidad es bastante importante en los pacientes, ¿no? Cuando hablamos de un lupus eritematoso cutáneo, generalizado en este caso, vamos a ver que hay eritema, hay lesiones maculares que se presentan sobre todo en áreas expuestas al sol, como las manos, los brazos o las regiones incluso interarticulares, ¿no? Como vamos viendo en la imagen, como vemos la paciente ya tuvo una exacerbación de las lesiones y son más amplias, ¿no? Puede presentar ampollas y luego de esto va a presentar unas placas con estas costras hemáticas incluso en la superficie, ¿no? Como una quemadura. Entonces, el lupus cutáneo subagudo inicialmente se puede presentar con pápulas que son eritematosas, ligeramente descamativas y que pueden evolucionar como unas placas psoriasiformes o similares, ¿no? O sea, es decir, son pápulo-escamosas. Tienen también un aclaramiento central y escamas a nivel de la periferia, ¿no? De forma media anular. Ahora, los dos tipos de lesiones pueden tener un aspecto superpuesto, no siempre se van a presentar solamente un solo tipo de lesión, ¿no? Las áreas que son expuestas al sol también pueden ser muy afectadas, como la que vimos, y pueden remitir dejando hiper o una hipocromía. No van a dejar tampoco cicatrices ni atrofia, ¿no? Como la que vemos en este caso, tiene un patrón más pápulo escamoso, pero también se observan, también cursa con manifestaciones como el vitiligo, ¿ya? El lupus eritematoso cutáneo ya crónico, en este caso vamos a hablar acerca del lupus eritematoso discoide clásico y este se caracteriza porque el paciente va a presentar eritema, telangiectasias, escamas lamelares adherentes a la lesión de un aspecto discoide que pueden variar desde finas a lesiones que son más gruesas, es decir, placas que muchas veces pueden tener hiper o hipocromías o pueden ser acrómicas también, ¿no? Cuando no se tratan de forma eficaz, pueden dejar incluso atrofia o cicatrices. Estas lesiones son asintomáticas, pueden ser únicas o múltiples y se localizan en áreas que son expuestas al sol, como la cara o el pabellón auricular. Mientras más extenso sea la presentación de las lesiones y sean por debajo del cuello, también hay mayor riesgo de presentar un lupus eritematoso sistémico. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Entonces, como vemos en la primera imagen, vemos una placa más eritematosa con atrofia de la piel, pero en la segunda imagen ya vamos viendo cómo las lesiones no son tan marcadas, pero vemos en la última cómo van a cursar incluso con estas lesiones, cuando se mejoran o se tratan las lesiones, pueden dejar una acromía incluso residual, ¿no? O sea, posterior al tratamiento. También vemos que cuando se afecta el cuero cabelludo, que es en un 60%, puede dejar una lesión o una alopecia cicatricial, ¿no? Pero esta es secundaria a la destrucción folicular, es decir, ya no va a crecer pelo. La paniculitis lúpica, en este caso, se caracteriza porque vamos a ver que hay nódulos pétreos subcutáneos y si no se tratan de manera adecuada, van a dejar este tipo de secuelas como las imágenes, que son atrofias y calcificación subcutánea, y pueden en algunas oportunidades presentarse con ulceraciones. Las regiones más afectadas del rostro son la región malar, temporal, miembros superiores, muslos o glúteos o senos incluso, ¿no? Y la histología de la paniculitis lúpica es una paniculitis lobulillar con infiltración linfocítica. No se olviden, paniculitis lobulillar con infiltración linfocítica. Paniculitis lúpica va a estar asociada a estas placas atróficas con calcificación y ulceración en ocasiones. Por ejemplo, acá vemos la afectación a nivel mandibular. Acá vemos una manifestación a nivel ya del glúteo, vemos cómo la región está más depresiva, está más hundida, es decir, hay atrofia marcada, y en el rostro también vemos que hay una atrofia bien marcada, ¿no? A nivel malar. El lupus túmido se presenta en este caso como una pápula o una placa con lesiones que son más anulares. Si ustedes se dan cuenta, tiene una configuración anular donde los bordes están más sobrelevados y se localizan en zonas que son fotoexpuestas.
¿no? Como por ejemplo el área del escote, brazos, rostro, hombros también, ¿no? En este caso, la diferencia de una psoriasis porque carece también de descamación, ¿no? Ahora, estas se van a curar y van a dejar, sin dejar una cicatriz, tampoco va a dejar hipopigmentación, ¿no? Aparecen como brotes más que todo, ¿no? En este caso vemos estas placas eritematosas a nivel cervical y siempre son recurrentes, ¿no? Entonces, dentro de las manifestaciones ya no específicas o inespecíficas para ir terminando, vamos a observar lesiones como la vasculitis, la urticaria vasculitis, el livedo reticularis, el livedo racemoso, también que vamos a ver nosotros en los pacientes, pero también podemos ver lesiones a nivel del cuero cabelludo como alopecias. Muchas veces podemos ver que pueden haber incluso alopecias cicatriciales cuando el paciente no tiene no se trata de manera oportuna, ¿no? Entonces, dentro de las lesiones inespecíficas, vamos a ver las vasculitis. En este caso ya se trata de una vasculitis leucocitoclástica. Esa es la manifestación inespecífica más frecuente del lupus eritematoso sistémico, incluso hasta de un 20 y 40% se pueden presentar y se localizan a nivel de miembros inferiores o en áreas de presión, ¿no? De traumatismo. Puede presentarse como una vasculitis de pequeño vaso, con máculas, pápulas o lesiones purpúricas palpables. También esta está asociada con la actividad de la enfermedad, ¿no? Es importante tenerla en cuenta. También vamos a observar que en algunos pacientes se pueden presentar estas manifestaciones como el livedo reticularis o también la vasculopatía liveroide Blaschko, es decir, puede haber una atrofia blanca, ¿no? En este caso ya se considera que es una vasculopatía trombótica localizada que puede dejar también una atrofia blanca, ¿no? También puede haber fenómeno de Raynaud, pero estas son ya más inespecíficas. Cuando hablamos acerca de las manifestaciones cutáneas asociadas a enfermedades suprarrenales, es importante mencionar esta que es bastante frecuente, que es el síndrome de Cushing, y esta se debe a que hay un exceso de corticoides que van causando una hipersecreción pituitaria de la hormona adrenocorticotrópica, ¿no? Correspondiente más específica a la enfermedad de Cushing, ¿no? Ahora, clínicamente, ¿qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar una paciente que tiene una fascia en luna llena, vamos a observar que tiene el cuello de búfalo, depósito graso también a nivel de la cintura pelviana y reducción de grasa a nivel de los brazos y de las piernas. Atrofia epidérmica, estrías, púrpura, acné esteroidal, hirsutismo. Entonces, en esta imagen, por ejemplo, en una vista lateral, vemos cómo hay de ahí se nota mucho más que hay una almohadilla a nivel dorso cervical, una almohadilla grasa a nivel dorso cervical. Esto ya por depósito de la grasa a nivel de la región posterior del cuello, ¿no? Pero también vemos que hay en la parte superior de la espalda. Pero en esta imagen, el paciente más que todo tenía un Cushing iatrogénico, ¿no? Por el uso de corticoides. Entonces es importante tener en cuenta que los corticoides tienen una acción también sistémica, entonces y esto puede dar manifestaciones en la piel. También vamos a encontrar que puede haber acné, hirsutismo, alopecia también en ciertos pacientes. También puede haber infecciones fúngicas, no más que todo oportunistas. Pueden presentarse también estrías, pero el color más es rojo vinoso, como en la imagen. También puede haber acné inducido por esteroides y la característica es que son lesiones monomorfas, es decir, todas tienen la misma forma. Ya que en este caso vemos que tienen pápulas y pústulas eritematosas en el tórax posterior, siempre de todas de igual forma. La enfermedad de Addison o la insuficiencia suprarrenal puede deberse en este caso a una adrenalitis autoinmune y menos frecuente a una infección o a una neoplasia, y las manifestaciones cutáneas más que todo va a haber una hiperpigmentación, pero por efecto de la hormona melanocito estimulante, ¿no? Puede haber más que todo en zonas fotoexpuestas, sitios de trauma, axilas, periné, entre otras, ¿no? También puede afectar a las uñas y a las mucosas. También puede haber una pérdida aumentada del sudor, de la sal en el sudor.
Dentro de las manifestaciones cutáneas vamos a ver que hay una hiperpigmentación, sobre todo difusa a nivel de la piel. Puede haber una hiperpigmentación del cabello, hiperpigmentación a nivel de la mucosa, pérdida del cabello, del vello, perdón, axilar y púbico, pero también podemos observar que hay melanoniquia, es decir, hay unas bandas longitudinales a nivel de la lámina unguial. Acá vemos cómo hay estas manchas más melanocíticas, ¿no? Hiperpigmentadas en la cavidad oral. Vemos también que hay esta pigmentación a nivel de la mucosa oral. También vemos que hay una acentuación a nivel de los pliegues, esta pigmentación, y también vemos estas bandas longitudinales más hiperpigmentadas a nivel de la lámina unguial, ¿no? Diferente de un melanoma subunguial que tiene el signo de Huntington, esta no tiene el signo de Huntington. Es muy frecuente también ver melanoniquia en pacientes que son de fototipo alto, sobre todo hispanos, ¿no? Listo. Finalmente, para terminar, solamente comentarles de que la piel no es un órgano aislado, como ven ustedes, sino que muchas veces hay que considerarlo como un sistema que se comunica con el ambiente interno. Por lo tanto, el conocimiento de las manifestaciones cutáneas más frecuente en muchas ocasiones pueden ser la expresión o pueden indicar la actividad de una enfermedad que está encaminada o que muchas veces está asintomática y muchas veces son los signos para poder hallar un diagnóstico de alguna enfermedad subyacente, ¿no? Sobre todo las que hemos estado comentando, que son las más frecuentes que se pueden ir observando, ¿no? En los pacientes. Listo, chicos, eso sería todo. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias. Para comentarles entonces que dentro de los temas que hemos ido comentando, lo importante que tienen que tener en cuenta es el origen de la piel y por qué es que las manifestaciones cutáneas son importantes. Este doble origen embriológico es importante que lo tengan en cuenta. También es importante que tengan en cuenta eh, esta parte de acá, que son las telangiectasias hemorrágicas, que se presentan en la adolescencia, y las manifestaciones a nivel de los dedos y cómo en la tercera década se pueden extender incluso a la cara y a la punta de los dedos. El síndrome de Garner también es importante que ustedes puedan tenerlo en cuenta, pero la dermatitis herpetiforme es algo que tienen que saber. ¿Ya? Entonces, las manifestaciones cutáneas y la histología es importante. Las asociadas enfermedades a la enfermedad inflamatoria intestinal, es importante que sepan el pioderma gangrenoso, el eritema nodoso y el síndrome de Sweet. Esas son importantes que ustedes tengan en cuenta al momento de las evaluaciones. Y también de la diabetes, es importante que tengan en cuenta la dermopatía diabética, pero esto sí tienen que saber, la necrobiosis lipoidea. ¿Ya? Eso sí tienen que leer bastante sobre ese tema. Y acerca de las manifestaciones cutáneas del nivel de la tiroides, el hipertiroidismo y sus manifestaciones cutáneas también es importante. ¿Ya? Listo, chicos, eso sería todo.